Durante siglos, la humanidad creyó que pensar era un acto libre, que una idea aparecía y el individuo decidía si aceptarla o no. Pero a finales del siglo XX, esa imagen empezó a romperse. En 1971, un pequeño laboratorio en Bratislava realizó un experimento que hoy casi nadie recuerda. No porque fuera insignificante, sino porque sus resultados eran demasiado incómodos. El neurólogo Ivo Karsk no buscaba leer pensamientos, buscaba algo más peligroso: descubrir cómo se almacenan las órdenes dentro del cerebro. Karsk observó que, cuando una persona repetía una creencia durante años, no soy suficiente, no puedo fallar, debo obedecer, esa idea dejaba de sentirse como una frase y empezaba a sentirse como un reflejo. Ya no era pensada, era ejecutada. El cerebro no preguntaba, simplemente respondía. A eso Karsk lo llamó archivo de comandos, no un lugar físico, sino un patrón, un sistema donde ciertas ideas quedaban marcadas como obligatorias. Décadas después, la psicología cognitiva llegó a una conclusión similar, usando palabras más suaves: esquemas mentales, condicionamiento, sesgos. Pero el efecto era el mismo. El ser humano no elige desde cero, elige desde lo que ya fue escrito dentro de él. Mira un miedo tuyo, no el más grande, uno cotidiano. ¿Recuerdas el momento exacto en que nació? ¿O simplemente apareció un día como si siempre hubiera estado allí? La mayoría de los miedos no se originan en experiencias traumáticas, se originan en repeticiones. Una frase, una mirada, una reacción social, una humillación pequeña. Cada una es una línea añadida al archivo. Con el tiempo, el archivo no describe quién eres, te dice qué hacer. La historia ofrece ejemplos inquietantes. En la Alemania de los años 30, muchos ciudadanos no se consideraban crueles. Sin embargo, obedecían, no porque fueran monstruos, sino porque ciertas ideas habían sido cargadas una y otra vez. Esto es normal, esto es necesario, esto no es tu responsabilidad. El archivo colectivo había sido editado. La libertad no desaparece de golpe, se borra línea por línea. Lo mismo ocurre a nivel individual. Cuando una persona siente un deseo, éxito, amor, aprobación, rara vez se pregunta de dónde viene. Pero muchos deseos no son impulsos naturales, son permisos otorgados por el entorno. Se nos enseña qué es deseable y qué no lo es. Algunos deseos son autorizados, otros son bloqueados, y el cerebro aprende a no ejecutar lo que no está permitido. Por eso, tantas personas sienten una incomodidad constante, una sensación de estar viviendo una vida que no termina de encajar. No es depresión en el sentido clásico, es disonancia entre el archivo interno y la intuición. La intuición quiere moverse, el archivo dice no. En terapia, esto aparece como autosabotaje, en filosofía como alienación, en neurociencia como redes neuronales rígidas. Pero todos describen el mismo fenómeno, una mente que obedece instrucciones que no recuerda haber aceptado. ¿Eso elimina la responsabilidad? No, pero la vuelve más compleja. No elegimos el primer pensamiento, elegimos si lo ejecutamos. La conciencia, entonces, no es el origen, es el punto donde una orden puede ser cuestionada. Cuando te detienes y observas un pensamiento, no puedo, debo, tengo miedo, estás mirando una línea del archivo. No sabes quién la escribió, pero ahora sabes que existe. Y eso cambia algo. No te vuelve libre, te vuelve capaz de editar. La mayoría de las personas nunca abre ese archivo, viven dentro de él y lo llaman yo. Pero tú, si estás escuchando esto, ya viste una grieta. La pregunta nunca fue si eres libre, la pregunta es si seguirás ejecutando un programa que no recuerdas haber instalado.